a una iglesia espera que le inspiren, que le orienten, que le enseñen y que en ciertos momentos le ayuden. Manipularemos a 10, a 100, a 1000. Es un segmento que estábamos esperando, es la segunda parte de esta serie. Tenemos esta noche pues al obispo Leo Frade, obispo episcopal, obispo de la diócesis episcopal del sudeste de la Florida, muchas gracias. Tenemos con nosotros a Glenda Galán, nuestra compañera, con quien vamos a conversar de inmediato de qué se trata esta segunda parte, y al profesor Daniel Álvarez, profesor de religión de FIU y miembro del Centro de Estudios del Medio Oriente. Muchas gracias por acompañarnos. Glenda, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos, como tú dijiste, la segunda parte de nuestro informe especial sobre las sectas dañinas y el peligro que encierran estas para muchos de sus seguidores. Vamos a ver. Los grupos religiosos aglomeran a personas que buscan crecimiento espiritual y que confían en sus pastores para ser guiados. ¿Cuándo se convierten estas sectas en grupos dañinos? ¿Qué técnicas de persuasión utilizan para lograr sus objetivos? Manipularemos a 10, a 100, a 1000. Las sectas proponen un camino de ayuda y salvación. Tal es el caso del grupo fundado por Jim Jones, que proponía cambios sociales en un mundo tan convulso como el de los años 50. I represent divine principles, total equality, a society where people own all things in common, where there is no rich or poor, where there are no races, wherever there's people struggling for justice and righteousness, there I am, and there I am involved. Las técnicas de persuasión y coerción más utilizadas por las sectas son la hiperventilación, los gritos, las repeticiones de palabra, el control de la información, el aislamiento de sus seguidores. Una técnica utilizada magistralmente por David Koresh, quien hizo a sus seguidores dependientes emocionales de la secta que él lideraba y que cobró la vida de 86 personas. Muchas personas son sujetas a altos grados de emotividad y, como es lógico, pueden sucumbir a la manipulación. En la actualidad, muchas personas se acercan a estos grupos religiosos esperando encontrar en ellos un sentido para sus vidas o la solución de sus problemas. Un hecho que los hace vulnerables a la manipulación. Hay personas que buscan orientación, hay personas que buscan inspiración, hay personas que quieren desatar ciertas emociones y entonces depende de lo que ofrezca la comunidad. ¿Cómo enfrentar el ataque de las manipulaciones religiosas sin caer en sus redes? ¿Cómo saber si estos grupos solo quieren sacar provecho de nosotros? Si el pastor de la iglesia en que tú estás, de cada 20 palabras que predica, agarra la Biblia y hasta con la Biblia que anuncia solo un evangelio de prosperidad, un evangelio de dinero, entonces, hermano, déjame contarte algo, estás en una secta, sal corriendo de este lugar, porque ellos no quieren tu salvación, ellos quieren lo que tú les puedas dar. Mientras el mundo siga girando, existirán grupos y personas que se autodenominen elegidos por Dios o que digan saber la fecha exacta del fin del mundo. Solo nos queda esperar, con los ojos bien abiertos, si alguno de ellos dice la verdad. Dijo Cristo, la hora y el día nadie lo sabe. Obispo Leo Frade, ¿hasta dónde estas casas de culto, estos grupos emergentes, vamos a llamarlo así, que están pues propugnando estos mensajes arbitrarios de la palabra bíblica, de la Biblia, están haciendo daño y están erosionando a las iglesias tradicionales? Realmente es uno de los grandes problemas para la iglesia cristiana porque desacreditan. Es decir, la gente dice, son cristianos y desacreditan totalmente a las iglesias tradicionales, a las iglesias que realmente por siglos realmente han estado trabajando, y de pronto como Jim Jones, que fue un ministro de la Iglesia de Discípulos de Cristo, de pronto empezó y dijo, aquí yo tengo tremendo negocio, y empezó a desarrollar su templo, y la gente realmente gravitaba más a su templo que a cualquiera de otra de las iglesias tradicionales, pues le daba promesas que realmente uno, decirle a una persona que si tú vas a mi iglesia tú vas a recibir dinero, o te vas a ser sanado totalmente, o vas a tener prosperidad, realmente es decirle una mentira a una persona, pero ellos son capaces de decir esa mentira para atraer a la persona, y desacreditan a la iglesia cristiana. Pues, profesor Daniel Álvarez, ¿cómo se evita este tipo de fanatismo
que ha tenido sus máximas expresiones en las últimas décadas, en el caso de Jim Jones, como lo ha traído Glenda esta noche, en Guyana, 900 y tantos muertos, y el caso de David Koresh en Waco, Texas, en el año 93. Sí, es muy difícil, Oscar, prevenir esto, porque hay una ansiedad en el ser humano de adquirir la certidumbre y la salvación, y estas personas tienen la capacidad de proyectar esa seguridad, esa calma y dar la oferta, ¿no?, de esa garantía final. Por ejemplo, Jim Jones empieza como un activista por derechos humanos, derechos civiles en los 50 en Indiana, después en los 60. Su iglesia tenía 68% de afroamericanos. Los afroamericanos literalmente murieron por él, porque él les daba esperanza, él les daba ayuda. Él fue reconocido por alcaldes y gobernadores de California, de Indiana, por su contribución a los derechos civiles. Empiezan muy bien, pero después empiezan a endiosarse. Se creen que ellos son el centro de la tierra, entonces se llaman Dios o se llaman Jesucristo. El Mesías, David Koresh, termina nombrándose David por el rey David y Koresh por el Ciro el Grande, que el profeta Isaías le llama el Mesías también. Así que empiezan bien, tienen cosas buenas que hacen que te atraiga, pero terminan en unas distorsiones enormes de su propia humanidad y arrastran al resto de la humanidad que lo sigue a un holocausto. ¿En qué medida, la misma pregunta que al obispo Frade, erosiona esto las iglesias tradicionales? ¿Y le hace daño a la imagen de esa iglesia? Sí, les hace daño porque empiezan con un mensaje que luce un mensaje normal. Si tú miras el mensaje de Jim Jones, que Jim Jones es un caso muy particular porque era comunista, era miembro del Partido Comunista en el año 1851, y su agenda, él lo admite en un final, que era ateo, que él quería el cambio social. En ese caso, mucho daño, pero también, como dije, repito, hay que admitir lo que él hizo. Koresh, la teología de Koresh es compartida por muchas iglesias protestantes evangélicas. ¿Sí? Oh, sí. La teología de Koresh, es más, la teología de Koresh es la misma de Harold Camping, que predijo que Jesucristo, el rapto de la iglesia, iba a ocurrir en mayo, y ahora dijo que ocurrió invisiblemente, porque ahora viene a ocurrir visiblemente en octubre 21 de este año. Pero Camping terminó en un asilo con problemas mentales. Bueno, pero ese es el problema, que la teología esa es más compartida por otras personas. Quizás el caso más radical de todo, es decir, el que menos encaja dentro de un marco de referencia que podríamos llamar normal, es el líder japonés de Aomari Shirinkiyo. Ese individuo sí tenía unas ideas sumamente raras porque mezclaba el budismo, el cristianismo, el hinduismo y termina llamándose Cristo. Así que, y después, ¿qué hace? Mata personas en los subways de Japón. En los subways con el gas sarín. El gas sarín. Así quiere decir, ese es el cual es más extraño. Pero todos tienen algo de normalidad que hace que la persona veraje se sienta atraída. Credibilidad. Vamos a recordar brevemente qué pasó en Guyana en ese año de 1979 con Jim Jones, porque hay muchas personas que ni siquiera habían nacido que nos están viendo. Bueno, lo que pasó es lo siguiente. Él, como dije, empezó trabajando, Jim Jones, por los derechos civiles en Indiana. Después va a Sudamérica, va a Guyana en los 60 y descubre que es un paraíso. Va a Brasil y después regresa a Indianápolis. Después mueve su iglesia a San Francisco porque tenían miedo de una guerra nuclear. De una entrevista muy importante en el 61, una revista importante, Esquire, y dice, viene un holocausto nuclear. Se mueve a San Francisco con su iglesia, pero en el 77 empiezan a investigarlo. ¿Por qué? Porque estaba, como hacen todos los líderes de secta, acaparando a la comunidad y cortando los lazos con sus familiares. Familiares preocupados empiezan a investigarlo y mueven. Lo que están haciendo en Cuba ahora, los que estaban en la iglesia pentecostal. Muy parecido a ese individuo. Entonces, ¿qué ocurre? Se trasplanta con toda su congregación a Guyana, pero va Leo Ryan, congresista, el único congresista americano que ha muerto, lleva un grupo investigativo con la NBC, rescata 15 personas, pero muere acribillado por los seguidores de Jim Jones. Jim Jones, que ya estaba prediciendo que iba a haber un holocausto, que iba a haber el fin del mundo, ve que en ese momento el fin del mundo va a llegar y él es el representante de Jesucristo en la tierra y manda a sus seguidores a hacer un sacrificio, el último sacrificio del suicidio, y toman cianuro. Se envenenan con cianuro, que era lo puso como un líquido rosado, con Kool-Aid. 909 personas murieron muertas en ese incidente. Increíble. ¿El número es coincidencial o juega con la numerología también? No, es coincidencial totalmente. 909. ¿Cómo alerta usted no solamente a los miembros de la Iglesia Episcopal, sino a los cristianos que nos están viendo en este momento? Realmente, o a todas las personas. Mi preocupación no es bueno, claro, estoy indignado lo que ha pasado en el pasado, pero en el presente tenemos ese peligro. Por ejemplo, uno de los peligros que yo veo es, yo estoy en contra del aborto,
pero yo sería incapaz de decirle a una persona hay que matar a los médicos, como ha habido grupos acá y que existen todavía. Y han matado doctores. El último fue él era un ujier en una de las iglesias luteranas y entraron y lo mataron ahí mismo. Desde 2 muertos en Pensacola y grupos como en la Operación Rescate, que nunca han dicho de que ellos dijeron nosotros no vamos a criticar ni a favor ni en contra de la muerte de estas personas. Y ese fanatismo que se va llevando a la gente, lo va impulsando a cometer esas atrocidades en el nombre de la vida, para salvar a los niños no nacidos. En el nombre de la vida matan a una persona. Es una contradicción. Porque están prometiendo otra vida mejor, y ellos son los que garantizan el traslado de esta vida miserable a esa nueva otra vida. Glenda, ¿qué fue lo que más te impresionó de esta investigación de estos 2 días? Me impresionó mucho las técnicas que utilizan. Jim Jones, como muchos pastores actuales, va poco a poco. Él primero le pedía un diezmo, luego era un 25%, y luego al final sus seguidores le tenían que dar el sueldo completo. Entonces, lo importante aquí es que no importa a qué religión pertenezcas o a qué secta estás asistiendo, tengas los ojos bien abiertos, porque tu espiritualidad es un tesoro que no todo el mundo puede tener en las manos. Obispo Leo Frade, ¿cómo ve el asunto de Cuba, de esta iglesia pentecostal? Bueno, esto realmente es una de las cosas que estamos siguiendo del Consejo Cubano de Iglesias, porque realmente debe haber esa libertad religiosa que en Cuba a veces falta, pero el peligro de la libertad religiosa, como lo hemos visto en este país, es de que cuando se lleva a un extremo el Estado tiene que intervenir para proteger la vida de las personas. Hay gente que no solamente han estado reunidos, pues no solamente en esa iglesia están reunidos, en algunas de las casas hay reuniones de grupos de personas que se han fanatizado de tal manera con este pastor de que están dispuestos hasta entregar todo y morirse. Pero hay mujeres en estado que sus hijos van a morir porque no han tenido ninguna atención y están peligrando la vida de sus hijos. Rasgos de Waco, Texas, aquí. Bueno, pues gracias al obispo Leo Frade, gracias al profesor Daniel Álvarez, gracias a Glenda. Te felicito, muy buen los 2 días de reportaje.